lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8 de la mañana con 11 minutos. Esta semana fue noticia la decisión con mayoría, de 2 de los 3 miembros del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, de negar el recurso de casación que había sido interpuesto por el hoy asambleísta Mariano Curicama en su condición de exprefecto de la provincia de Chimborazo, dentro de una sentencia inicial relacionada con incumplimiento de orden legítima de autoridad competente. Tiene que ver con el pago de una indemnización, de unos recursos a jubilados de la provincia de Chimborazo. Al negar el recurso de casación en derecho, con esa decisión, esa es la última instancia a nivel jurídico, se entiende que es cuestión de horas o de días que se cumpla la notificación y que quede ejecutoriada la sentencia, que el asambleísta Curicama perderá inevitablemente su condición de legislador, porque es de última y definitiva instancia, inapelable, y aunque, por ejemplo, en derecho se podría presentar un recurso, una acción ante la Corte Constitucional, ese recurso no suspende la ejecución de la sentencia. Eso es más o menos lo que debería ocurrir. El asambleísta Curicama esta semana tuvo una comparecencia de prensa donde ha dicho que tiene más recursos jurídicos. No sé qué tipo de recursos habrá. Entremos en materia para conocer qué pasó con el asambleísta Curicama, exprefecto de la provincia de Chimborazo. Nos visita en nuestra mesa de trabajo el señor José Luis Díaz. Él es integrante de la Comisión Anticorrupción de la provincia de Chimborazo. ¿Cómo le va? Bienvenido, señor Díaz. Qué gusto. Fabricio, buenos días. Quien le habla es abogado de la Comisión Anticorrupción de la provincia de Chimborazo. Y de antemano, gracias por la invitación. Un saludo a todo el Ecuador. Con todo gusto. A ver, primero contémosle, por favor, a la audiencia cuál es la génesis de este caso en particular por el que prácticamente ha quedado ratificada la sentencia inicial contra el asambleísta Curicama. Mire, Fabricio, el señor Mariano Curicama no es un personaje quien quiera. En la provincia de Chimborazo, el señor Curicama ha gobernado más o menos 30 años la provincia. Yo le recuerdo a la sintonía de Sonorama que el señor Curicama fue 2 veces alcalde del Cantón Guamote, 3 veces prefecto de la provincia. Actualmente es asambleísta en funciones. Ha sido subsecretario en varios gobiernos. Ha estado muy de cerca del señor Lucio Gutiérrez, de Rafael Correa, de Lenín Moreno y hasta de Guillermo Lazo. En la gobernanza, entre comillas, de la provincia, hay conductas que están reñidas por la ley, Fabricio, que no están permitidas, que constituyen delitos. En contexto, el señor Curicama recibió una orden judicial para que indemnice a más o menos 40 trabajadores. Orden de autoridad competente. El señor Curicama dijo: aquí yo soy el prefecto y mando en el Consejo Provincial. No pago. Incumpliendo una orden legítima de autoridad competente, incurriendo en un acto penal, de tal manera que la Corte de Justicia lo ha censurado a 1 año de cárcel. Agotó ya todos los recursos, como usted lo advierte, Fabricio, incluido el de casación, y se han desechado los mismos. Consecuentemente, habrá que esperar a que su sentencia cause ejecutoria e inmediatamente empiece el cumplimiento de la pena y la cesación de su función de asambleísta y representante de la provincia de Chimborazo. ¿Cómo empieza el conflicto con los ex trabajadores? Entiendo que son trabajadores del Consejo Provincial o del gobierno provincial de Chimborazo. Mire, los trabajadores, cuando fueron desvinculados, al parecer quedaron algunos derechos en disputa. Accionaron la tutela buscando el reconocimiento de sus derechos ante la función judicial. Y la función judicial les dio la razón. Ordenó más o menos el pago de $2 millones. Pero el señor Curicama dijo: es que estos recursos son de la provincia. Pero si una orden de autoridad le dice pague, usted no puede cuestionar, pues. Pero en derecho, ¿por qué se negó a pagar? Porque él quería. Porque creía estar por encima de la ley. O sea, no había un argumento de derecho sólido
a través del cual se ampare la negativa el entonces prefecto Curicama? Lo que el señor Curicama y un poco su vanidad decía: yo soy el que administro los recursos de la provincia y me parece injusto dejar de atender necesidades de la provincia para pagarle sueldos e indemnizaciones a los trabajadores. Pero si le había exhortado una autoridad competente y le había ordenado el pago, poco podía hacer el prefecto al ponerse a cuestionar una orden de autoridad. En esa virtud cometió un delito. La penalidad para ese delito es de 1 a 3 años de cárcel. La Corte ha sido flexible, le ha impuesto el mínimo de la pena. El 1 año. De 1 año de cárcel. Pero es menester señalar que la ley orgánica o el Código Orgánico de la Función Legislativa, en el artículo 115 dice que cesará a una persona en su condición de asambleísta Por sentencia penal condenatoria por ejecutoriada. sentencia condenatoria ejecutoriada. La suerte del señor Curicama está echada. Yo soy jurista, no entiendo y comprendo qué recursos puede interponer, pero sin embargo son argumentos para mi concepto como gato panza arriba. Se afianza su cargo de legislador y seguramente querrá mantenerse cuando la ley ya no lo permite. Pero, por ejemplo, con la decisión de esta semana del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia que negó la casación, ¿se puede presentar recursos de ampliación, aclaración o no cabe ahí? Esos son recursos horizontales, pero son de tratamiento inmediato. No son objeto y materia de debate en un análisis, en una audiencia. Simplemente el señor Curicama puede decir: la sentencia me ha quedado oscura, acláreme en estos puntos, y la Corte tendrá que aclararle, si es que amerita. Ya, ¿eso se demora cuánto tiempo? Unos 10, 15 días. ¿Ya? Y luego de aquello la sentencia causa ejecutoria, el expediente regresa... Ya es inapelable. Es inapelable, el expediente tiene que regresar a la provincia de Chimborazo, y es ahí donde se tiene que girar la boleta de encarcelación, y haremos como Comisión Anticorrupción los pedidos ante la legislatura para que atiendan a la cesación de la función del señor Curicama, porque ha incurrido en una causal para ser cesado. Eso le iba a preguntar, porque claro, revisando el 115 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que lo ha citado el doctor Díaz, que habla de la cesación de funciones, se señala terminación del periodo, renuncia, destitución, revocatoria de mandato, el número 5, sentencia penal condenatoria ejecutoriada. Pero ¿quién lo declara? O sea, ¿quién dice el señor Curicama ya no puede ser legislador? ¿La propia Asamblea, la Corte? ¿Quién lo dice? Nosotros tenemos que, como órgano ciudadano, como Comisión Anticorrupción, sacar copias de la sentencia ejecutoriada, y haremos un pedido formal a la Asamblea para que resuelvan la condición del señor Curicama. Y aparte de aquello, también tramitaremos la entrega de la boleta de encarcelación para que se cumpla lo que en derecho corresponda. Me ha preguntado la gente, Fabricio, si el señor Curicama puede acogerse a la figura de cumplir un arresto domiciliario. Definitivamente no. Las sentencias en el Ecuador se cumplen en los centros privativos de la libertad, y es donde se debe cumplir una pena. Pero incluso si fuese así, no sé si el señor Curicama tiene más de 65 años, pero incluso si fuese así, si el arresto pudiera ser domiciliario, estamos hablando de una sentencia penal condenatoria ejecutoriada que es una causal de cesación de funciones de un legislador. O sea, creo que es independiente de que si está o no en la cárcel o está en su casa arrestado, pierde su condición de legislador porque la sentencia está ejecutoriada. Pierde la condición de asambleísta. Tendrá que, en su defecto, sucederle el alterno al señor Curicama. Pero Fabricio, yo quiero recordarle a la provincia y al país que este tipo de sentencias son un precedente importante, porque hay mucha gente que no confía en la justicia, no cree en la justicia, porque cree que la misma solo está dada para los delitos de bagatela. Pero aquí hay un precedente importante, que no porque usted sea un patrón de la provincia durante 30 años puede hacer lo que usted quiere. El señor Curicama también fue procesado por otro delito, el delito de diezmos concusión. De concusión. Ahí fue condenado a 3 años, Fabricio. La ley ha sido flexible, porque en el Ecuador la flexibilidad para los delitos de cuello blanco es lo que más encontramos en la ley. Le redujeron la pena de 3 años a 2 meses. Pero ahí es importante recordarle al país entero que desde el Consejo Provincial
el señor Curicama retenía el 5% de la remuneración de los trabajadores. Desde el año 2011 hasta el 2019, acumulando hasta un monto de $843,000. Lo dice la Contraloría General del Estado. Y la sentencia que recoge la Corte Provincial dice que los dineros que se captaron desde el Consejo Provincial se destinaron a la conformación del partido político Minga, y aparte con fines proselitistas, con fines de promoción política, de tal manera que la suerte del señor Curicama está echada. Él dice que es una persecución política. Para nada. Nadie le ha juzgado por indígena. ¿Se probó el tema de la concusión que dice usted? La concusión está probada a través de 2 sentencias de condena. 2 veces fue declarado culpable y el caso en unos pocos días llegará a Quito para que en casación también se resuelva el destino del señor Curicama. La política en el Ecuador está venida menos, Fabricio. Hay mucha gente que no cree en la política ni en los políticos. Lo que creen es que ellos de la noche a la mañana se enriquecen, y yo creo que la gente le pierde la confianza incluso a la justicia. Pero repito, con este tipo de precedentes y gracias a la colaboración de órganos como la Comisión Nacional Anticorrupción, estos delitos no quedan en impunidad. En la provincia de Chimborazo no es el primer caso que hemos llevado. También tenemos la condena del señor Delfín Quispe, alcalde del Cantón Guamote, por el delito de tráfico de influencias. ¿Esa sentencia está de primera instancia o ya fue ratificada? Ratificada en apelación. El caso también va a llegar acá a Quito para casación. En ese caso, mire, el señor Delfín Quispe, que es artista de connotación nacional e internacional, desde la función de alcalde llegaba a las comunidades con frasquitos de alcohol, antisépticos según él, pero los estudios revelaron que estaba entregando trago en las comunidades. Existió sobreprecios en plena pandemia, Fabricio, direccionamiento de contratos. La pena del señor Quispe es de 5 años de cárcel. Este trabajo también obedece al aporte de la Comisión Anticorrupción en la provincia de Chimborazo. Y finalmente, Fabricio, un tercer caso, en contra del alcalde de la ciudad de Riobamba, me refiero al alcalde Cadena. Mire, en la gestión como alcalde él tiene un informe de Contraloría, de última instancia, informe definitivo. Este informe advierte un enriquecimiento ilícito del alcalde. El informe dice el peculio del alcalde debió haber sido de este tamaño, pero ahora es de este tamaño. Una forma muy particular de acrecentar el patrimonio es investigado por enriquecimiento indebido, enriquecimiento ilícito. Hemos entregado a Fiscalía los aportes necesarios y hemos pedido que formule cargos. Y exhortamos para que este órgano que representa a la sociedad no deje en impunidad los delitos. Bolívar decía, la corrupción de los pueblos nace del perdón de los delitos. Hay algo que no me quedó claro del proceso de concusión del asambleísta Curicama. ¿Ese proceso ya llegó a la Corte Nacional de Justicia en casación o no? El señor Curicama ha de tener que presentar el recurso, es la instancia que le queda, no le queda otra. Se ratificó 2 veces su sentencia de culpabilidad. En primera instancia y en apelación. Y en apelación, y el camino que le queda es interponer casación, de tal manera que la Corte Nacional ha de debatir la conducta del señor Curicama en torno a diezmos, a concusión técnicamente hablando. Usted me ha hablado de Mariano Curicama, me ha hablado del Delfín Quispe. ¿Hay algún otro caso que la comisión haya tomado nota en la provincia de Chimborazo? El alcalde de la ciudad de Riobamba, Napoleón de Cadena, alcalde en funciones, él todavía no ha sido procesado, está siendo investigado. Han tratado de frenar el trabajo de la Comisión Anticorrupción a través de denuncias de que por qué estos delitos los tenemos que anticipar, enunciar y exponer ante la función pública. La ley penal tiene errores, Fabricio. Uno de ellos es la reserva en estos delitos. Si los alcaldes, prefectos, asambleístas manejan recursos públicos, lo mínimo que puede hacer la comunidad es enterarse de lo que hacen las autoridades. Y cuando éstas incurren en delitos, ¿por qué tienen que los delitos manejarse de forma reservada? Sus investigaciones. Yo creo que eso tiene que debatir la Asamblea. Eliminar tanta bondad a favor de los delitos de cuello blanco
de tal manera que la comunidad esté más enterada del comportamiento de sus autoridades. Ustedes como Comisión Nacional Anticorrupción se hacen cargo de las denuncias, ustedes van a la Fiscalía y presentan las denuncias con firma de ustedes, ¿o cómo proceden? Por ejemplo, en el caso de la provincia de Chimborazo, con los casos que usted nos ha señalado. Documentamos casos, los analizamos, revisamos los aportes en materia documental que tenemos, analizamos qué figura podría tener un caso y lo presentamos formalmente con firma y rúbrica ante la Fiscalía. Fabricio, los hombres de bien no nos escondemos tras pasquines. Ponemos el pechito a las balas. Enfrentamos los procesos en Fiscalía. Claro está que hemos recibido también amenazas por este trabajo como Comisión Anticorrupción. No obstante, no tenemos enemigos. No tenemos pactos con mafiosos ni chulqueros, ni gente que nos quiera ver en otro momento. Y si algo nos llega a pasar, pues obviamente es por la tramitación de este tipo de procesos, Fabricio. ¿A quién le compete este trabajo? A los asambleístas. Ellos son fiscalizadores del poder público. No hacen su trabajo, Fabricio. La sociedad ha tenido que organizarse. Y no solo en Riobamba y en Chimborazo. Lo ha hecho también en Pichincha, por ejemplo. La Comisión Anticorrupción ha presentado ante la opinión pública y ante la Fiscalía General del Estado varios casos. Algunos funcionarios terminaron presos, otros destituidos. Y en Chimborazo también estamos activamente trabajando sobre la materia de la lucha anticorrupción. Pero más que los legisladores, es un papel de los operadores de justicia, de los fiscales y de los jueces, de la administración de justicia en su conjunto, que daría a pensar de que no miden con la misma vara todos los casos, que hay casos sobre los cuales hay una rapidez impresionante y otros que simplemente están allí a la espera, abogado. Para que el señor Curicama no diga que esta es una persecución política, por ejemplo, la Fiscalía debería pronunciarse sobre el caso del alcalde Cadena. Es mestizo. Nosotros no lo hemos declarado culpable porque no tenemos potestad para hacerlo. Pero en base a informes de Contraloría e informes de la Unidad de Análisis Financiero, se ha detectado incrementos patrimoniales exorbitantes. De tal manera que, a pesar de que traten de acallarnos de estos casos, pues los exponemos ante la opinión pública, no pueden quedar en silencio. Los delitos contra la administración pública no pueden ser objeto de aplausos y peor de impunidad, Fabricio. Simplemente para cerrar y como conclusión, Mariano Curicama, no hay manera de que permanezca como legislador. No hay forma jurídicamente hablando de que él siga siendo legislador. No hay forma jurídicamente hablando. El señor deberá perder su condición de asambleísta. No tiene ante la ley otro recurso que impida la ejecución de la sentencia. Esta, cuando cause ejecutoría y sea redactada, tiene que llegar a la provincia de Chimborazo. Y la legislatura deberá tomar una decisión al respecto, señor Curicama. Y tiene que ser la separación inmediata de las filas de la asamblea del señor Curicama. Y en Riobamba también la misma justicia. Los operadores de justicia han de extender la boleta de encarcelación para fines privativos de la libertad en contra del asambleísta en funciones. Con el voto salvado de uno de los 3 miembros del tribunal, ¿eso le permitiría llevar su caso a la Corte Constitucional? Por supuesto, él podría interponer un recurso que se llama acción extraordinaria de protección ante Corte Constitucional, pero este recurso no impide la ejecución de la sentencia. La sentencia se tiene que ejecutoriar, él tiene que ser destituido y claro, si necesita agotar otro recurso vía constitucional, lo puede hacer. No obstante, el cumplimiento de estas decisiones serán inmediatas y nosotros haremos nuestra parte en el aporte de la Comisión Anticorrupción, porque hemos visto que en estos 30 años, Fabricio, que yo le comentaba, el señor Curicama fue patrón de la provincia, manejando instituciones públicas a diestra y siniestra, el Consejo Electoral a discreción, ministerios de Obras Públicas a discreción, Ministerio de Agricultura y Ganadería a discreción, en fin, todas las instituciones ha manejado el señor Curicama, de tal manera que todo lo que tiene un inicio tiene también un fin. Abogado, gracias por el tiempo, muy amable. Fabricio, usted muy gentil por la invitación. Gracias al abogado José Luis Díaz, quien representa a la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Chimborazo, nos ha explicado en extenso
La situación del asambleísta Mariano Curicama, que en derecho deberá perder su condición de legislador una vez que quede ejecutoriada una sentencia penal condenatoria en su contra por incumplimiento de orden de autoridad competente. Está también en ciernes seguramente otro recurso que presentará de casación sobre un caso de concusión. Nos está comentando también la situación del alcalde del cantón Guamote, Delfín Quispe, quien ha sido sentenciado por un caso de corrupción, y la situación del actual alcalde de Riobamba, el señor Napoleón Cadena. Gracias a nuestro invitado. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.